Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La tensión se apoderó del ambiente cuando Mahasine se volvió ofensiva contra Zeng, y sus palabras encendieron un momento inesperado. Todo ocurrió en un instante cargado de emociones, donde la calma se transformó en sorpresa absoluta. La reacción de Mahasine fue tan intensa que nadie pudo ignorarla, pues cada frase salió con una fuerza que sacudió a quienes estaban presentes. Zeng, desconcertado, se mantuvo en silencio mientras escuchaba las palabras que lo atravesaban como cuchillos. El impacto fue inmediato, y todos entendieron que algo importante estaba ocurriendo. Lo que parecía un encuentro normal, se convirtió en una confrontación que aún resuena. Mahasine no midió el tono, y dejó salir lo que llevaba guardado. Cada palabra suya fue una mezcla de enojo, frustración y sentimientos acumulados por mucho tiempo. Bo. Zeng trató de mantener la calma, pero la intensidad de la situación era imposible de ignorar. El ambiente se volvió pesado, cargado de miradas y silencios tensos. Esa actitud ofensiva fue más que una simple reacción, fue una declaración abierta. Era evidente que había un trasfondo mucho más profundo detrás de esas palabras. Los gestos de Mahasine hablaban tanto como sus frases. Con cada movimiento de sus manos y cada expresión en su rostro, dejaba claro que no había espacio para la duda. Estaba decidida a expresar lo que sentía, aunque eso significara romper la armonía del momento. La ofensiva no fue casualidad, sino el resultado de una larga acumulación. Y cuando finalmente explotó, lo hizo con una intensidad que dejó a todos sin aliento. Zeng, por su parte, parecía debatirse entre responder o dejar que el silencio hablara por él. La situación fue tan fuerte que quienes estaban alrededor no sabían cómo reaccionar. Algunos miraban sorprendidos, otros trataban de no intervenir. Pero nadie pudo escapar del impacto de lo que estaba ocurriendo. Mahasine, con voz firme y sin titubeos, expuso todo lo que llevaba en el corazón. Su tono era duro, incluso hiriente, pero reflejaba una verdad que no podía seguir escondiendo. Fue un momento de quiebre, de esos que marcan un antes y un después. La ofensiva de Mahasine no era gratuita. Había razones que la sostenían, emociones que habían sido contenidas durante demasiado tiempo. Y aunque sus palabras parecían duras, también eran la expresión de un dolor acumulado. Esa mezcla de enojo y tristeza fue lo que le dio tanta fuerza a su reacción. Zeng recibió el golpe con entereza, aunque su mirada dejaba ver la sorpresa y la incomodidad. Era como si ambos hubieran llegado a un punto sin retorno. Pontontodil. Lo que ocurrió dejó claro que había heridas abiertas entre ellos. Heridas que, tarde o temprano, tenían que salir a la luz. La manera en que Mahasine eligió expresarse fue intensa, pero también sincera. No hubo máscaras, ni frases cuidadas, solo la verdad cruda. Zeng, en medio de esa tormenta verbal, se convirtió en el receptor de una descarga emocional. Nulpul. Fue un choque inevitable, el resultado de algo que venía gestándose desde hace tiempo. La tensión no se limitó a las palabras. El ambiente entero parecía vibrar con la intensidad del momento. El silencio posterior a cada frase pesaba como una losa, marcando la importancia de lo dicho. La gente presente sabía que estaba presenciando algo trascendental. Era más que un simple desacuerdo, era una revelación de sentimientos. Y aunque la forma fue ofensiva, el fondo tenía un mensaje que necesitaba ser escuchado. El rostro de Zeng reflejaba una mezcla de sorpresa, tristeza y reflexión. No esperaba esa reacción, al menos no con tanta fuerza. Pero entendió que lo que salía de la boca de Mahasine era algo que venía desde lo más profundo. Y aunque la forma doliera, también era una oportunidad para enfrentar la verdad. El choque emocional estaba servido, y no había marcha atrás. Ambos estaban en el centro de una tormenta inevitable. Las emociones estaban a flor de piel. Mahasine no se contuvo, y cada palabra fue como un dardo lanzado con precisión.
Zeng trataba de mantener la compostura, pero la intensidad era demasiado fuerte. La escena se convirtió en un espejo de todo lo que habían callado durante mucho tiempo. El amor, el dolor y la rabia se entremezclaron en un mismo instante. Fue un momento crudo, real y absolutamente humano. La reacción de Mahassin dejó claro que a veces el silencio no es suficiente, que llega un punto en el que todo lo guardado explota. Y cuando eso ocurre, la verdad se impone, aunque duela. Esa fue la esencia de su ofensiva contra Zeng. No fue un acto vacío, sino una necesidad de soltar lo que no podía seguir cargando. Fue un estallido que mostró la fragilidad y la fortaleza al mismo tiempo. El público que sigue de cerca la relación entre ambos no tardó en reaccionar. La noticia de la confrontación corrió como pólvora, generando sorpresa y debate. Algunos apoyaron a Mahassin, entendiendo que había decidido hablar claro. Otros defendieron a Zeng, destacando su calma frente a los ataques. En cualquier caso, el impacto fue innegable. La historia de ambos volvió a estar en boca de todos. Lo que sucedió también dejó una enseñanza, que el amor y el conflicto pueden ir de la mano, que incluso las relaciones más intensas tienen momentos de quiebre, y que a veces es necesario atravesar la tormenta para descubrir la verdad. Mahassin y Zeng lo demostraron de la manera más evidente posible. Su choque fue un reflejo de lo mucho que todavía hay entre ellos. Amor, rabia y verdad se encontraron en un mismo instante. Las palabras ofensivas de Mahassin fueron un recordatorio de que los sentimientos no siempre se expresan con suavidad. A veces la dureza es la única manera de dejar salir lo que se siente. Y eso fue lo que ocurrió en este caso. Zeng, aunque sorprendido, supo escuchar sin perder el control. Y ese equilibrio fue lo que impidió que la situación escalara aún más. Fue un momento delicado, pero también necesario. La intensidad del momento quedó grabada en la memoria de todos. Nadie olvidará la manera en que Mahassin se expresó. Sus palabras resonaron con fuerza, como un eco imposible de apagar. Zeng, en silencio, absorbió cada frase con una serenidad sorprendente. Esa dinámica hizo que la confrontación tuviera aún más fuerza. Porque no hubo gritos, sino palabras contundentes y miradas que decían todo. Después de lo ocurrido, quedó claro que ambos deberán enfrentar las consecuencias de ese momento. No será fácil olvidar lo que se dijo ni el modo en que se dijo. Pero, quizás, en esa crudeza, se encuentre una oportunidad de reconstrucción. A veces, los quiebres más fuertes abren la puerta a nuevas etapas. Y aunque la ofensa duela, también puede ser el inicio de una transformación. El episodio de Mahassin contra Zeng dejó en claro que el amor no siempre es calma, que a veces también es confrontación, desahogo y verdad. Lo importante será ver cómo ambos manejan las secuelas de este enfrentamiento, porque lo que se vivió no puede borrarse, pero sí puede convertirse en un punto de inflexión. Y ahí está el verdadero valor de lo ocurrido. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.